Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Después de haber explicado, dedicamos 5 programas a la explicación del Ave María, concluye este apartado del Catecismo que habla de la oración en comunión con Santa María, Madre de Dios. Concluye con 2 puntos, el 2678 y 2679, que queremos abordar hoy si tenemos tiempo. Dice el primero: la piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del rosario en sustitución popular de la oración de las horas. En Oriente, la forma litúrgica del acacistós y de la paráclisis se ha conservado más cerca del oficio coral en las iglesias bizantinas, mientras que las tradiciones armenia, copta y siríaca han preferido los himnos y los cánticos populares a la Madre de Dios. Pero en el Ave María, la teotoquía, los himnos de San Efrén o de San Gregorio de Narek, la tradición de la oración es fundamentalmente la misma. Bueno, como veis, un texto, un punto en el que hace, tiende una mano. Acordaros de que lo he dicho varias veces a lo largo de la explicación del catecismo, que este catecismo que tenemos entre manos tiene una gran conciencia de que la Iglesia respira con los 2 pulmones, el pulmón de Occidente y de Oriente. Que nosotros los latinos, especialmente por ser ampliamente mayoritarios en el mundo católico, tenemos el gran peligro de olvidar la tradición oriental de la Iglesia. Y al mismo tiempo es un catecismo con una gran sensibilidad ecuménica, especialmente hacia el mundo ortodoxo, que es el que está más cerca, con el que estamos más cerca de llegar a la plena unión, la plena comunión en la fe. Aquí hay cuestiones, sobre las oraciones marianas de las que ya hemos hablado. Por ejemplo, recuerdo que aquí tuvimos ocasión de hablar de ese himno del acacistós y leímos sus estrofas principales, lo comentamos, con lo cual no me voy a repetir en ello, ¿no? En cuáles son las formas de las tradiciones de Oriente a la invocación a María, que es una auténtica riqueza de cómo a María se le invoca con una riqueza teológica muy grande, grandísima. Como ya está dicho en programas anteriores, no me voy a repetir en ello. Lo que me parece importante quizás reseñar es lo siguiente. El rosario, el rezo del rosario, ha ocupado en la tradición de Occidente, especialmente en los últimos siglos, ha ocupado el puesto que en Oriente tiene la oración de Jesús. Los que han leído ese famoso libro del peregrino ruso, o libros similares que hablan de esa oración del nombre de Jesús, esa oración litánica de repetir una y otra vez acompasadamente el nombre de Jesús: Jesús, Hijo de Dios, Salvador, ten piedad de mí que soy un pecador. Esa forma que hay de orar en Oriente, en la que, acompasando con nuestra respiración, se va repitiendo una y otra vez el nombre de Jesús, de manera que nos empape. Orar con una sola palabra, para entendernos, orar con una palabra de una forma que va poco a poco penetrando en nosotros. Bueno, pues entenderá que el correlativo en Occidente de esa oración oriental es la oración del rosario. Que conste que también entre nosotros se hace esa oración del nombre de Jesús. Por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux dice ella en sus escritos que ella repite, llena de confianza, la oración humilde del publicano, y la repite muchas veces. Jesús, Señor, dice que no se atrevía, lo tenéis en Lucas 18, si no me recuerdo, que aquel publicano no se atrevía a levantar los ojos al cielo y solamente decía: ten compasión de mí, que soy un pecador. También Santa Teresita hacía ese tipo de oración. Bueno, pues yo creo que hay muchas personas que han ido redescubriendo. Igual hubo un momento en el que se despreciaba la oración del rosario, y luego se recurre a Oriente y uno va allí a descubrir el Mediterráneo y se da cuenta que ya está descubierto, que también nosotros en la oración del rosario, pues básicamente tenemos esa misma oración de repetición, de irnos empapando de ella. Que igual habíamos despreciado, pues diciendo que podía ser muy superficial, que uno puede rezar el rosario sin darse cuenta de nada.
que queriendo únicamente, pues, cayendo pues, en peligros deplorables, como que es únicamente el querer cumplir el rezo de unas metas que se ha puesto de rezar tantas Ave Marías sin entrar para nada en ese misterio de la oración, siendo una oración superficial. Claro que hay peligros. También hay peligros en la oración oriental. Peligros hay en todos los lados, ¿no? Pero lo que está claro es que el rezo del rosario es un camino concreto que lleva al corazón humilde y quebrantado. Y que la repetición, esa repetición de las Ave Marías, al igual que la repetición del nombre de Jesús, en la tradición oriental, es algo clave, es como un gemido, que es como una gota de agua que va cayendo y acaba por taladrar las rocas más duras. Esa gotita de agua que cae y con el paso del tiempo taladra y rompe la roca más dura y más impenetrable. Algo así es la oración del rosario cuando lo vamos realizando en presencia de Dios. Bien, sin embargo, pues aunque hay muchas personas que han ido redescubriendo el rosario, pues hay que ver que existen todavía entre nosotros muchas resistencias desde una concepción muy racional y muy abstracta de la oración. Incluso hay muchas personas, hombres de iglesia, pues que les parece que esta es una oración más bien de personas que se están iniciando, pero que no es la oración de las personas avanzadas en la vida o en la vida espiritual. No es así, sin embargo. Vamos a hacer, aunque sea de una manera sencilla, ya que aquí se menta especialmente en este punto la oración del rosario, después de haber explicado la Ave María, un pequeño recorrido sobre qué es lo que la Iglesia ha afirmado sobre el rosario. Bueno, pues en ese pequeño recorrido, creo que lo principal que podemos decir es que fue San Pío V en el siglo XVI, que además él provenía de la orden dominicana, y a él se le llama el primer Papa del Rosario. Él publicó una bula, Salvatoris Domini, con ocasión de la victoria de Lepanto, que instituyó la fiesta litúrgica de la Virgen del Rosario como recuerdo de aquella victoria. Este fue, para hacer un pequeño recorrido del magisterio pontificio, este fue, digamos, el primer Papa, San Pío V, que habló explícitamente del rosario y lo instituyó como fiesta litúrgica. La doctrina de San Pío V, bueno, pues la sintetizaríamos diciendo la importancia de esta oración para superar las dificultades de las guerras y de otras calamidades. Domingo como el padre del rosario, y lo prodigó como un método sencillo al alcance de todos, de gran eficacia contra las herejías y los peligros contra la fe. Y él recomendó encarecidamente el rezo del rosario. Ha habido entre medio otros muchos papas, pero dando un salto desde Pío V, San Pío V, pasamos a Pío IX, y allí en el siglo XIX, pues él también invitó a todos al rezo del Santo Rosario para el buen éxito del Concilio Vaticano I. Fijaros que un papa pida a toda la cristiandad que rece el Santo Rosario por el éxito de un concilio. Luego a León XIII, que es el papa que comenzó las encíclicas sociales, se le llama merecidamente el Papa del Rosario. Llevan su firma ni más ni menos 12 encíclicas y 2 cartas apostólicas referidas al rosario. Imaginaros todo lo que habló este hombre, León XIII, el Papa de las encíclicas sociales, el Papa de la atención al mundo obrero, es el Papa del Rosario, para que nos demos cuenta que no hay ninguna oposición entre la doctrina social y la espiritualidad. El Papa del Rosario es el mismo Papa, bueno, pues de los obreros y de la doctrina social. Él fue también el que impulsó el mes de octubre como el mes del Rosario. León XIII vio en el Rosario una manera fácil de hacer penetrar e inculcar en todas las almas los dogmas principales de la fe cristiana. León XIII, con mucha pedagogía, utilizó el Rosario
los misterios dolorosos para superar la aversión al sacrificio y al sufrimiento. Él decía, para superar esa resistencia que tenemos al sacrificio, al sufrimiento, contemplemos los misterios dolorosos. Y para superar la aversión que tenemos a la vida humilde, cotidiana, laboriosa, utilizó los misterios gozosos de la vida oculta del Señor, para superar esa resistencia que hay a lo humilde, a lo cotidiano. Y para superar la indiferencia hacia los misterios de la vida futura y el apego a esta vida, él utiliza la contemplación de los misterios gloriosos para que nos enamoremos del cielo, y nos desapeguemos de esta vida. Más tarde, Pío XII escribió sobre el rosario una encíclica y 8 cartas, sin contar numerosos discursos. Dijo Pío XII del rosario que es la síntesis de todo el Evangelio. Y también dijo que nos apoyamos en el Santo Rosario para curar los males que afligen todo tiempo, y el nuestro, el que vivimos. Él, que fue el Papa que tuvo que afrontar la Segunda Guerra Mundial, dijo, no es la fuerza, ni las armas, ni la potencia del hombre, sino el auxilio divino, el que nos da el don de la paz. Después Juan XXIII también es otro enamorado del rosario. Uno lo puede contemplar cuando lee también el Diario de un alma. Ve como ese Papa bueno, el Papa sencillo, es un enamorado del rosario. Pablo VI, en la encíclica Christi Mater, evocó como el Concilio Vaticano II, aunque no hizo una mención explícita, dice Pablo VI, tiene una indicación clara hacia esas devociones populares a la Virgen María, que obviamente se refiere al rosario en primer lugar, ¿no?, con la cual la Iglesia Madre ha educado a sus hijos. Y cómo no me quiero referir de una manera especial a su santidad Juan Pablo II, de feliz memoria, que sorprendía al mundo cuando pocos días después de ser elegido Papa, dijo ante el mundo que el rosario era su oración predilecta. El Papa del Totus Tus dijo esta afirmación, recién elegido Papa: el rosario es mi oración predilecta. Y dando pruebas de una mentalidad profundamente teológica, ponía en relación esta oración mariana con la orientación que el Concilio Vaticano II había dado sobre la Virgen. Decía Juan Pablo II, se puede decir que el rosario es un comentario, oración, sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, capítulo que trata de la presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Fijaros, aquí hay escojo algunas frases de Juan Pablo II sobre el rosario. Dice, es una escala para subir al cielo. Dice también, la oración mental y vocal son 2 alas que el rosario ofrece a las almas cristianas. Me parece impresionante esta expresión de Juan Pablo II. El rosario conjuga 2 alas, la oración vocal y la oración mental, la de meditación y la oración de recitación. Las conjuga las 2 el rosario, porque recita la oración del Ave María y del Padre Nuestro y del Gloria al mismo tiempo que medita en los misterios. Luego tiene 2 alas, la oración de meditación y la oración vocal. También dice Juan Pablo II, es unión familiar con la Virgen y su misión en la historia de la salvación. Es la oración mariana más sencilla y humilde, pero no por eso llena de contenidos bíblicos. Pero es sobre todo, con ocasión de la visita que hizo Juan Pablo II al santuario de Pompeya, en el año 79, donde él allí dio una preciosa catequesis sobre el rosario. Dijo allí Juan Pablo II, esa oración que María reza con nosotros se llama el rosario. Es nuestra oración predilecta, se la dirigimos a ella, a María, pero no olvidemos que al mismo tiempo el rosario es nuestra oración con María. Venimos aquí para rezar con María, para meditar junto con ella los misterios que ella, como madre, meditaba en su corazón. Están inmersos en el mismo Dios y están estrechamente ligados a la historia de nuestra salvación. Por eso esta oración de María
inmersa en la luz de Dios, sigue al mismo tiempo abierta siempre hacia la tierra, hacia los problemas de cada hombre, hacia todos los problemas humanos. Esta oración de María, este rosario, es precisamente así, porque desde el principio ha estado invadido por la lógica del corazón. En efecto, la madre es corazón, y la oración se formó en ese corazón, mediante la experiencia más espléndida, mediante el misterio de la encarnación. Fijaros que aquí Juan Pablo II dice algo que parece que brota de su corazón contemplativo, y es que el rosario, el Ave María, han nacido del corazón de María. Del corazón de María ha nacido el rosario. Y Juan Pablo II llegó también a contar en algunas alocuciones su experiencia personal sobre el rosario, cómo él llevaba al rosario todos los encuentros personales que él solía mantener. Por ejemplo, en una locución suya dice: en las últimas semanas he tenido ocasión de encontrarme con muchas personas. Os aseguro que no he dejado de traducir esas relaciones personales en el lenguaje de la plegaria del rosario. Él lleva sus encuentros personales al lenguaje de la plegaria del rosario. De hecho, él solía, entre cada encuentro, dentro de su apretada agenda, entre encuentro y encuentro, entre cada cita que él tenía, rezaba un misterio del rosario antes de recibir a la siguiente visita. O sea, que llevaba al rosario los encuentros personales que estaba teniendo. Bien, hay por lo tanto mucho que decir sobre lo que los papas, especialmente en los últimos 5 siglos, han dicho sobre el rosario. Hay un dilatado magisterio. Basta recordar lo que he dicho de León XIII, que tenía 12 encíclicas sobre el rosario. Tenemos un momento de reflexión y continuación del catecismo. Estamos comentando el punto 2678, en el que se habla de la devoción del Santo Rosario. Después de haber comentado en los programas anteriores el Ave María, pues creo que era adecuado que hiciésemos una reflexión sobre el rosario. Esta oración que tanto se reza en Radio María, que es una radio que se caracteriza por la oración del Santo Rosario, que en distintas horas va rezando las partes del Santo Rosario. En la intervención anterior hemos hablado del magisterio de los papas sobre el Santo Rosario, concluyendo con Juan Pablo II. Y bueno, la verdad es que uno dice, ¿qué experiencia tan fuerte tendría del Santo Rosario Juan Pablo II, que allá por el año 2002 él publicó esa carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, una carta dirigida a todo el episcopado, al clero, a los fieles de todo el mundo, en el que, hablando del Santo Rosario, propuso que se añadiese, que se incluyese los misterios luminosos en el rezo del Santo Rosario. O sea, que después de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, se añaden los misterios luminosos. Sin duda, también tuvo que tener una gran luz interior Juan Pablo II para dar ese paso. Esos misterios luminosos de la vida pública de Jesús, el bautismo en el río Jordán, el milagro de las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración, la institución de la Eucaristía, venían a complementar los misterios de gozo, de dolor y de gloria. Y de esta manera se termina por entender que el rosario es una oración claramente evangélica. Ya Newman, el cardenal Newman, había dicho que el rosario es el credo hecho oración. El credo hecho oración, dijo el cardenal Newman. Y está claro que es una oración profundamente evangélica. Del Evangelio toma las oraciones, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, que combina el saludo del ángel con el elogio de Isabel, el Gloria al Padre, que es el desarrollo de la fórmula trinitaria pronunciada por Jesús cuando envió a los discípulos al mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, que son oraciones evangélicas. Y qué decir de los contenidos de los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Es una oración profundamente evangélica. De todos los misterios del rosario, únicamente hay 2, que son el 4º y el 5º gloriosos, que no están explícitamente en la Escritura. La Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma,
y la coronación de María como Reina y Señora de cielos y tierra. Paramos que no están explícitamente, pero sí están implícitamente en la Escritura. Basta recordar cómo también se habla de esa mujer coronada por el sol, que es imagen también de la coronación de María como Reina de cielos y tierra. Es una oración profundamente evangélica, es una oración cristocéntrica. Alabando a María, no se hace otra cosa que proclamar y anunciar continuamente la gracia por la cual ella es Madre de Dios. La Ave María es una incesante alabanza a Cristo. Y Cristo constituye el objeto central del rosario. Fijaros bien, el objeto central del rosario es Cristo, no es María, ¿no? Cuando nosotros decimos María, ella dice Jesús. O sea, el objeto final del rosario es por María a Jesús. Es una oración eclesial. Hemos dicho que es evangélica, cristocéntrica, claro que es profundamente eclesial. La finalidad de esta oración es el acto de fe que, vivido con María, nos une a toda la Iglesia. Dice Lumen Gentium 53, está unida en la estirpe de Adán, María, con todos los hombres que necesitan de salvación. Es verdadera madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles. O sea que María nos enseña, nos ayuda a hacer el acto de fe. Y es una oración que está llena de profundos valores espirituales. Primero, porque es una oración sencilla. Es la oración de los pobres de Yahvé. Y no solo porque puede ser practicada por los más humildes, sino también porque es el itinerario hacia la humildad. La rezan los humildes. Y también los que somos complicados, tenemos un camino hacia la humildad. Es una oración contemplativa, porque es la aplicación de nuestra inteligencia a un misterio, a los misterios del rosario, y nos da la capacidad de posar una mirada enamorada. Esto es muy importante, ¿no? La capacidad de ser contemplativos, fijándonos en los misterios del Señor. Estamos aquí de alguna manera acostumbrándonos a mirar los episodios de su vida con actitud que en nosotros suscite gozo, o sufrimiento, o gloria. Es como misterios de gozo, que nosotros que nos gocemos con Cristo, que suframos con Él, que participemos de su gloria, que seamos iluminados con su luz. O sea, no es ver como espectadores, no, sino que provoque en nosotros los mismos sentimientos. Lo que dice Filipenses, tened vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Dolor con Cristo doloroso, que dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Gozo con Cristo, gloria con Cristo, participar de Él, de sus sentimientos. Es una oración contemplativa que nos hace no menos espectadores, sino participantes activos de la vida de Cristo. Muy catequética, porque nos ayuda a la asimilación de los misterios, que respeta los ritmos de la vida, se adecúa a los ritmos de nuestra vida. De una manera similar a cómo la oración de la liturgia de las horas pues va intercalando a lo largo de las horas, la oración de laudes, tercia, sexta, nona, víspera. También la oración del rosario se adecúa a los ritmos de nuestra vida y cada uno la va intercalando y la va rezando allá donde su vida, donde su jornada, donde su agenda, su horario más adecúa para descansar con María en el Señor. Uno tiene que ver en qué momento se intercala las Ave Marías, etcétera, ¿no? Porque lo importante es aprender a sosegarnos y hacer de María el lugar del descanso, del cristiano. Y además es una oración que nos introduce en la liturgia. Hay una profunda también unión entre la liturgia y el rosario. Y por supuesto, pues es perfectamente lícito pues que alguien cuando esté en tiempo de Navidad rece más los misterios gozosos, o cuando está en tiempo de Pascua rece más los gloriosos, o que cuando estamos celebrando las fiestas que se celebran
cuyos misterios se celebran en los misterios luminosos, que rece esos misterios. O sea que también uno puede elegir los misterios del rosario para adecuarse al tiempo litúrgico en el que está. En resumen, que la oración del rosario es una oración muy, muy madura. Carlos Carreto decía él que no es una oración de partida, sino incluso de llegada, que muchos santos maestros de oración al final con lo que se han quedado es con el rosario. Por ejemplo, San Pío de Petralcina y tantos otros, al final, después de una profunda vida de oración y de dones místicos, muchos místicos al final de su vida lo que han hecho ha sido rezar el rosario. O sea que eso es una oración de partida, de partida y de llegada. Sirve para el que se está iniciando y sirve para el que ha tenido el matrimonio místico y al final de su vida con lo que se queda es con él. Ese rosario que acompaña a tantos difuntos con los cuales ellos son enterrados. Qué hermoso es la costumbre de que cuando se amortaja un cuerpo, entre las manos del difunto se ponga el Santo Rosario, que ha desgranado a lo largo de su vida una y otra vez rezando la Ave María, y ahora está como uniendo sus manos el momento que se ha amortajado en el féretro. Otra santa costumbre católica que no deberíamos de perder nunca. Que el rosario envuelva, ate nuestras manos en el momento de ser amortajados. Y acordémonos de que hemos dicho tantas veces, Santa María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y así lo simbolizamos, especialmente en esa costumbre cristiana a la hora de ser amortajados. Tenemos un momento de reflexión. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2679, con el que se termina este capítulo, en comunión con la Santa Madre de Dios. Dice: María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a los hombres. Me quedo en la primera afirmación. María es la orante perfecta. Es para nosotros figura, es el modelo de cómo la Iglesia reza, de cómo cada uno de nosotros tenemos que rezar. ¿Qué apreciamos de ella especialmente en cómo ora María? De ese pasaje evangélico de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel va a anunciarle a María la vocación que Dios le tiene reservado para ella. Llama la atención que dice: el ángel, entrando en su presencia. Lo primero que nos enseña María, por lo que es modelo de oración para nosotros, es el entrar en presencia de Dios para hacer oración. Entrando en su presencia, podemos recitar montones de oraciones, podemos hacer muchas oraciones sin entrar en la presencia de Dios. Y eso sirve de poco. Lo principal de la oración es entrar en la presencia de Dios, hacer un acto de la presencia de Dios. Y en eso María es modelo perfecto. También María es modelo perfecto por la plena apertura ante Dios. Ponerse en presencia de Dios es quitar todas las barreras que podamos tener. Quitar todas las barreras, es decir, yo vengo a Dios con la plena disponibilidad. No es tú allí y yo aquí. O pídeme lo que quieras, pero no me toques esto, porque he puesto unos topes, unos límites a lo que Dios pueda decirme. No tengo ningún tope, no tengo ningún límite. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. O sea que María es modelo de nuestra oración porque ella pronuncia el heme aquí, hágase. Que nosotros también deberíamos de llevar a nuestra oración siempre como disposición de partida. La disposición de partida es, entrando en presencia de Dios, que digamos, heme aquí. Aquí estoy, hágase tu voluntad. En este sentido dice la Iglesia que María es la orante perfecta y el modelo de oración para nosotros. Tengamos en cuenta que María, esta actitud, este hágase, este heme aquí, en cierto sentido lo aprendió de su Hijo, lo aprendió de Dios mismo, lo aprende de su Hijo en cuanto a Dios.
Fijaros que Jesús, dice la carta a los Hebreos, que al entrar en este mundo, Jesús dijo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y el misterio es que, siendo que ella lo aprendió de su Hijo en cuanto Dios, ella se lo enseñó a su Hijo en cuanto hombre. Jesús en cuanto hombre también aprendió de José y de María el hacer oración. En cuanto Dios, él tenía una unión profunda con Dios Padre, que es un misterio al que nosotros no nos podemos ni asomar, a la unión tan especial que tenía Jesús por ser el Verbo, por ser persona divina con el Padre, pero al mismo tiempo, teniendo condición humana con todas las consecuencias, también aprende de su madre María y de José, aprende de estos hombres orantes lo que es también la oración. María aprende de Jesús en cuanto Dios hacer oración, y Jesús en cuanto hombre aprende de María también. Nosotros tenemos en ella, como dice este punto del catecismo, el modelo de la orante perfecta, figura de la Iglesia, de lo que tiene que ser nuestra oración. Sigue diciendo: cuando le rezamos nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Rezarle a María es aprender a adherirnos al designio de Dios Padre, abrazar los designios de Dios. Esto es muy importante, porque cuántas veces podemos hacer de la oración mariana una caricatura. Rezo las Ave Marías, rezo el rosario, pidiendo unas determinadas gracias, sin darnos cuenta que la gracia de las gracias es el adherirnos a la voluntad de Dios. El rosario es una pequeña cuerda por la que nosotros tiramos de Dios, pero Dios tira de nosotros y nos sume en su voluntad, la cual estamos llamados a abrazar plenamente. Es otra afirmación. Seguimos adelante, dice: como el discípulo amado, acogemos a la Madre de Jesús, hecha Madre de todos los vivientes. Aquí lo importante es, en esa palabra que nos dijo Jesús en el Calvario al pie de la cruz: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Eso María lo hizo perfectamente. Fijaros cómo a lo largo de toda la historia de la salvación, María está cumpliendo la encomienda que Jesús le hizo de estar siempre junto a nosotros, de estar cuidando a sus hijos. Es más, voy a decir una cosa: las apariciones marianas, las revelaciones marianas que pues con el indio Juan Diego allá en Guadalupe y en Lourdes con Santa Bernadette, etcétera, no dejan de ser el cumplimiento de lo que Jesús le encomendó a su madre: ahí tienes a tu Hijo. Si María, entre comillas, ha estado tan activa a lo largo de toda la historia cercana a nosotros, tomando advocaciones de cada lugar, María encarnada al sumo, encarnada pues en todas las culturas, pues esto se explica porque es el cumplimiento de la encomienda que Jesús le hizo. Ahí tienes a tu Hijo, y vaya si lo ha cumplido. Estando cerca de nosotros, de nuestros sufrimientos. Pero al mismo tiempo también nosotros tenemos otra palabra de Jesús: ahí tienes a tu madre, acógela. Porque es como si un náufrago está quejándose porque está a punto de ahogarse y se queja a Dios, le dice: mándame, sálvame. Dice: pues, si ya te he lanzado el salvavidas, y el salvavidas es María, agárrate a él. Y no te quejes tanto y agárrate al salvavidas. Ahí tienes a tu madre, acógela. Que muchas veces lo más duro para nosotros suele ser el no dejarnos cuidar. Lo que más nos cuesta a nosotros es ser dóciles y dejarnos cuidar y dejarnos querer. Eso nos cuesta, somos tercos y nos hemos imaginado que Dios nos tiene que salvar no sé de qué manera, con un helicóptero que llegue ahí y nos coja y nos salve. Que no, que te ha mandado un salvavidas, agárrate a él. Tú querías un helicóptero, pero si es mucho más seguro para ti esta barca de salvación,
Y esa barca de salvación es la Iglesia y es María. Súbete a ella y no te quejes tanto y no pidas un helicóptero. Me explico, esto es importante, ¿eh? Porque así como María ha cumplido a la perfección la encomienda de Jesús, ahí tienes a tu hijo, no sé si nosotros hemos cumplido también la encomienda, ahí tienes a tu madre, acógete a ella. ¿Eh? Estamos siempre quejándonos y de hecho ese medio que tenemos de María, pues no nos agarramos a él, no hemos hecho de María la tabla de salvación que Dios ha querido darnos con ella en nuestra vida. Tenemos poca devoción mariana, sí ahí la tenemos, pero la tenemos muchas veces aparcada. El rosario casi se ha convertido para nosotros en un instrumento de adorno, para que adorne el coche en vez de cogerlo y vamos a salpicar y a llenar de Ave Marías nuestra vida poniéndonos en presencia de Dios. Esto me parece importante decirlo. Continúa diciendo, podemos orar con ella y a ella. Orar con ella y a ella. Orar con María uniéndonos a su oración de alabanza. Con ella. O sea, María es escuela de oración, es como si fuese una capilla en la que yo, en esa capilla, me meto y con ella rezo a Dios. Y también a ella, las dos cosas. Hay dos tipos de oraciones marianas, ¿no? María, la del Magnificat, que uniéndonos a ella engrandecemos a Dios, y la oración del Santa María, Madre de Dios, que es dirigirnos a ella como intercesora para llegar a Dios Padre. Fijaros lo que dice ahora, la oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María. Esto es impresionante. La oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María. María es un poco como Moisés, que con sus brazos abiertos estaba sosteniendo al pueblo que allí estaba en la batalla. María también sostiene a los que oran, porque no oramos bien, porque nuestra oración es imperfecta. Fijaros en la Iglesia Católica toda la pléyade de las almas contemplativas que han entregado su vida a Dios para orar por nosotros. Nosotros estamos sostenidos por la oración de esas almas contemplativas, las cuales a su vez están sostenidas por la oración de María. Es como la contemplativa de las contemplativas de todos nosotros. Nuestra oración imperfecta está sostenida por ella. San Luis María Griñón de Montfort explica esto diciendo, bueno, pues que ella es como una bandeja en la que nuestras pobres oraciones las pone, las hermosea, las perfecciona, las adorna y luego las presenta delante de Dios. Porque nuestra oración pues era muy pobre, ella la embellece, la perfecciona, la sostiene y la presenta ante Dios. Bueno, es una imagen de este santo, pero que nos puede servir. Y concluye diciendo el catecismo, ¿no? La última frase de este apartado, la Iglesia se une a María en la esperanza. Es nuestra gran esperanza. En ella la esperanza se ha hecho cierta por ver que lo que Jesús nos promete se ha hecho realidad en María. Luego la promesa de Jesús está plenamente cumplida en María. Si en ella está plenamente cumplida la promesa, nuestra esperanza ha crecido. En concreto, la fiesta de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, la fiesta del 15 de agosto, es la fiesta de la esperanza cristiana, porque vemos que la promesa de Dios de que la salvación será plena, Él nos ha redimido, bueno, está plenamente cumplida en María, que ya está en el cielo, no solo en el alma, sino en cuerpo también. María es muy importante para nuestra esperanza, porque es el ejemplo más elocuente de que las promesas de Cristo están plenamente cumplidas en ella, y en ella nuestra esperanza también es firme y es fuerte. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido este apartado, el apartado que tiene como título En comunión con la Santa Madre de Dios. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Te ha dado pena no haber podido escuchar uno de tus programas favoritos en Radio María? Pues no te preocupes, que no te lo has perdido.
lo puedes recibir en tu casa, así que tranquilo. Para pedirlo, llama por teléfono a Radio María, indicando el nombre del programa y la fecha. Ah, y que no se te olvide dar tus datos para que te lo puedan enviar. Te llegará por correo un CD o DVD que podrás escuchar en un reproductor de MP3. Y si quieres tener grabados algunos programas para poder escucharlos en cualquier momento, pues lo mismo. Llamas a Radio María y atenderán tu petición. El teléfono es 917 107 700. Recuerda, 917 107 700. Radio María, la radio de la alegría. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, monseñor. Me llamo Alberto y me gustaría preguntarle, el cuerpo humano se compone de cuerpo y alma que es infundida por Dios, pero en algunos pasajes y alguna gente escucho que es cuerpo, alma y espíritu. Yo creo que el espíritu es el Espíritu Santo que viene cuando es el bautismo, pero me gustaría que usted me lo aclarara, por favor. Y también saber cuándo se editó la edición nueva del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias y la paz. De acuerdo. Pues mire, el Catecismo de la Iglesia Católica fue publicado en el año 1992. Es la culminación del Concilio Vaticano II. En el fondo, el Concilio Vaticano II podríamos decir que está inconcluso hasta que no se publica el Catecismo, que recoge todo el Concilio Vaticano II y al mismo tiempo toda la tradición anterior. También el Concilio de Trento tuvo un catecismo posterior, que fue una manera de llevarle al pueblo el contenido del Concilio de Trento. Algo así pasa con este catecismo, ¿no?, que es la culminación del Concilio Vaticano II. Con respecto a lo primero que dice, pues ciertamente no es un tema fácil, y sé que hay autores que le dan muchas vueltas, pero yo creo que es correcto lo que usted ha dicho. O sea, antropológicamente, el hombre está compuesto de cuerpo y alma, el cuerpo que es mortal y el alma que es inmortal. Y cuando se habla en algún momento de espíritu, pues lógicamente no es una tercera parte distinta al cuerpo y al alma, sino al espíritu de Cristo, el espíritu que anima tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Nosotros somos un cuerpo espiritual y un espíritu encarnado, se dice también, ¿no? Cuerpo espiritual y espíritu encarnado. Bien, entonces digamos que si distinguimos que esas dos partes de la antropología, que es el cuerpo mortal y el alma inmortal, del espíritu, en el espíritu podríamos hacer referencia a la animación del Espíritu Santo tanto a nuestro cuerpo como a nuestra alma. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Mire, yo soy de aquí de Ávila. Me parece que tiene usted... Respecto al Santo Rosario, sí, pues que, por ejemplo, los misterios luminosos, pues no soy capaz de aprendérmelos. Y tengo que tenerlos delante y casi nunca los rezo. O sea, que rezo todos los demás misterios, pero menos los luminosos. Y también, pues, quería pedirle un consejo con acerca de que empiezo el rosario y le empiezo de muy buena voluntad, pero que me distraigo a veces cuando quiero darme cuenta de, ay, ya me fui. Y algunas veces, pues, eso pues me preocupa y digo, pues el rosario no ha sido bien rezado. Bien, de acuerdo. Acuérdense los oyentes cuando llamen de apagar la radio para que no se acople, ¿no? Como ya habréis observado que ocurre algunas veces en algunas llamadas. Bueno, yo creo que con respecto a los misterios luminosos, yo creo que Juan Pablo II tuvo la intuición de entender que si estaban la infancia de Jesús y la pasión de Jesús y la gloria incluidos en el rosario, faltaba la vida pública, que por otra parte la vida pública es de la que más nos habla los evangelios. Entonces los misterios luminosos se refieren a los misterios claves de la vida pública de Jesús, en los que Él nos dio su luz. El bautismo de Jesús en el río Jordán, el milagro de las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, que es la proclamación de la llamada a la conversión, la transfiguración, el monte Tabor y la institución de la Eucaristía.
estos 5 misterios, hombre, yo creo que puede ser bueno que tengamos cada uno pues nuestra pequeña, dice la oyente que no logra aprenderlos de memoria. Pues hombre, yo creo que somos muchos los que tenemos las cosas medio aprendidas de memoria, pero al final nos viene bien tener siempre pues alguna pequeña estampa en la que estén las cosas resumidas. Yo creo que eso nos viene bien a todo el mundo. Pero sí, es un gran enriquecimiento, ¿no?, el que hizo Juan Pablo II. Con respecto a esa, bueno, pues a esa especie de sensación de insatisfacción que cuenta el oyente, porque el rosario a veces lo rezamos con un cierto margen de distracción. En esa pregunta, bueno, en eso que ha dicho el oyente, seguro que nos vemos, y digo en primera persona del plural, nos vemos mucho reflejados, porque nuestra oración es imperfecta, nos distraemos. Bien, yo creo, sin embargo, que el rosario peor rezado es el que se queda sin rezar. Es el que se queda sin rezar. Y yo creo que para poder llegar a rezar bien, obviamente suele tener que ser necesario, inevitablemente ocurre que muchas veces hemos tenido que rezar imperfectamente. Yo escuché el ejemplo de que un alfarero, para poder llegar a hacer pues la vasija, va quitando barro que es sobrante, y al final es poco el barro que se queda en la vasija. El mazacote principal que puso en medio, él ha ido quitando. Algo así pasa con la oración. Al final, la oración de calidad nuestra pues no es poca, pero no hubiésemos podido llegar a tener la oración de plena calidad si no hubiésemos puesto el trozo de barro entero al principio, que luego se ha ido quitando la oración más imperfecta, y ha quedado la que más en presencia de Dios nos ha puesto. Quiero decir con esto que no creo que sea posible buscar la oración de calidad sin cantidad. O sea, ¿por qué no? Porque también la cantidad es necesaria para poder llegar a la calidad. Quisiéramos tener oración de calidad solamente, ya, pero vamos a ser claros, ¿no? Este ejemplo que he puesto del barro es un ejemplo pues que yo creo que puede servir para entender que nosotros somos imperfectos, y es bastante lógico y explicable que pueda haber muchos momentos de oración imperfecta antes de que el Señor nos dé dones de momentos intensos de oración, de una oración más purificada y más perfecta. Luego, perseverancia. Perseverancia en la oración, pidiendo el don de que la hagamos con la mayor intensidad y con el corazón más cercano al Señor posible. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Monseñor, mire, estoy entusiasmado desde que voy siguiéndole ya todas las mañanas, y he estado la emisora de aquí de Murcia, de Mazarrón, me llaman Enrique, y ya está rota, y he estado un tiempo sin sentirle, sin oírle. Tengo que decirle que la riqueza que está aportándome a mis 75 años, y siempre preocupado por la preocupación de informarme sobre la religión, esta catequesis que estoy oyendo de usted me está enriqueciendo, lo que no me ha pasado hasta ahora. Y eso lo necesitamos todos los cristianos, y además siempre se ha dicho por parte de los obispos que es necesaria la catequesis porque hay una incultura religiosa. Y yo, como influyente que creo que es usted y lo es a través de los obispos, conferencia episcopal, ¿por qué no matizar bastante más sobre esta necesidad, e incluso en la predicación, por meter una buena dosis dentro de que se explique el Evangelio del día y otras cosas, que sea también enfocado en esa catequesis que estamos muy deficientes todos los cristianos, eso lo saben ustedes. Bueno, pues gracias por toda su aportación hacia mí. Y luego la pregunta es que, como el sábado pasado habló sobre el noveno mandamiento, y entonces yo, haciendo mi pensamiento sobre Adán y Eva, como decía, el pecado, me vino a la idea cómo era la humanidad anterior a Adán, y entonces quiero que usted me confirme por si acaso estoy equivocado y no está dentro del dogma. La Virgen Santísima es el prototipo de la humanidad antes de Adán, es lo que yo he pensado. El prototipo es María. Y si María la conocemos más o menos por los rasgos que nos ha ido dando la historia y la predicación de la Iglesia, pues sabemos la mujer sencilla, una mujer que vivió, que padeció, que tuvo... Pero esta es la que no tenía pecado como la humanidad anterior.
Y yo pienso que me doy la respuesta yo mismo en este sentido, de que fijándome en María, veo la humanidad que Dios creó al principio, y quiero que me dé la respuesta si estoy equivocado o no. Y un abrazo fuerte, y les sigo siguiendo, les sigo mucho y les aprecio mucho. Un abrazo. Bueno, pues gracias por su aprecio. Aunque yo creo que cada uno en esta vida, cada uno metemos nuestro granito de arena, y yo creo que bueno, que tampoco usted ha descubierto aquí en Radio María pues una ayuda muy grande para su catequesis, y bendito sea Dios, ¿no? Pero vamos, que no creo que comience con Radio María y con este programa, ni mucho menos, ¿no?, la obra de catequesis que se hace a otros muchos niveles en la Iglesia. Usted la ha descubierto en este programa, pero que no le quepa duda que, aunque estoy con usted en que tenemos que intentar tener una catequesis lo más directa posible, lo más sencilla y aplicadora a la vida concreta, tenemos que hacer ese gran esfuerzo, pero que yo creo que se hace a muchos niveles, se hace. Lo que pasa es que usted lo ha descubierto aquí y ahora en este momento. Pero bueno, con respecto a su pregunta, vamos a ver, antes, bueno, la humanidad comienza con Adán y Eva, con lo cual, más que hablar de la humanidad antes de hablar de Adán y Eva, había que hablar de Adán y Eva antes de pecar, porque antes de Adán y Eva no existía humanidad, sino que ellos son el comienzo de la humanidad, ¿no?, como los primeros hombres. Se dice de María que es la nueva Eva. Yo no me atrevería a decir, no, es que sería incorrecto, que claro, que Eva era lo que María es ahora, sería incorrecto, porque María tenía unos dones preternaturales que no son ni mucho menos los dones sobrenaturales que ahora tiene María. Esto ocurre no únicamente con María, sino también con nosotros, que nosotros estamos llamados a recibir una abundancia de gracia después de haber sido redimidos por Jesucristo, una abundancia de gracia superior a la que tenían Adán y Eva antes de haber pecado. Porque la redención de Cristo no únicamente nos restaura a la situación primitiva antes del primer pecado, sino que nos eleva a una intimidad con Dios que es todavía superior a la que tuvieron Adán y Eva. Por supuesto, cuando decimos que María es la nueva Eva, no es únicamente en el sentido de que que Eva estuviese en la misma situación de María. No, obviamente María está llena de gracia y no podemos decir de Eva que estuviese llena de gracia. O sea, es otro nivel distinto. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabados